Porfa. Bien. Bienvenidos a todos. Empezamos una nueva edición de nuestro seminario permanente de estudios medievales. Hoy, bueno, me toca a mí, voy a exponer sobre el prólogo del comentario a la política de Aristóteles, escrito por Tomás de Aquino. Bien, esto lo voy a dividir yo en 4 partes que no van a ser muy extensas. La primera parte relativa a cuestiones de método de filosofía política. Una segunda parte va a tratar sobre la monarquía como constitución y como principio de gobierno. Una tercera parte hablará sobre el régimen mixto como mejor constitución y su legitimación monárquica. Y finalmente unas 10 líneas de consideraciones conclusivas. Así que bueno, lo primero, las cuestiones de método en filosofía política. Puede resultar sorprendente para una mentalidad habituada a tratar de las cosas políticas desde una perspectiva preponderantemente práctica, que Santo Tomás preludie su comentario a la política de Aristóteles con un viejo proverbio perteneciente en principio a otros intereses epistemológicos. El proverbio es: el arte imita a la naturaleza. Aristóteles por lo menos no lo utiliza ni en su ética ni en su política, sino en la física. Claro, no cabe duda de que este prólogo del comentario de Santo Tomás es una pequeña obra maestra, porque allí Santo Tomás muestra que es posible una actitud teórica frente a un objeto práctico, y que no solo es posible, sino sobre todo aconsejable. En realidad, la filosofía de los asuntos humanos en Santo Tomás presenta una diferencia metodológica respecto de la aristotélica, porque mientras que según Aristóteles las cosas prácticas parecen tener que resolverse en el ámbito de la pura praxis, para Santo Tomás es preciso remontarse a un fundamento filosófico capaz de trascender el cambiante mundo de las acciones humanas. Aquí es notable ver que en Aristóteles no sería posible hablar de una fundamentación metafísica del orden moral, como sí es el caso de Santo Tomás. Es más, cuando Santo Tomás tiene que tratar acerca de la bondad o maldad de las acciones humanas, él directamente dice que hablar del bien y del mal en las acciones es como hablar de ser y no ser en las cosas. O sea, hay un enlace evidente en Santo Tomás entre el ámbito de la praxis y la metafísica, cosa que en Aristóteles no está garantizada. A mí me parece que esto se da por una razón de fondo, que son las diferentes concepciones teológicas de cada uno de ellos. El Dios de Aristóteles obviamente no es el mismo que el de Santo Tomás, y ahí se marca toda la diferencia, ¿no? Bueno, la recomendación tácita de Santo Tomás es que una explicación que se requiera realmente filosófica no puede contentarse con glosas más o menos inteligentes a la doxografía ético-política. Esto justifica de alguna manera su cambio de tono respecto a Aristóteles cuando tiene que vérselas con los temas humanos, en este caso concreto con la ciencia política. En este sentido, yo quisiera mostrar acá cómo emplea Santo Tomás el proverbio "el arte imita a la naturaleza" en el tratamiento de un tema, en el tratamiento filosófico de un tema práctico por antonomasia, es decir, el de la mejor forma de gobierno. Notemos de paso que esta actitud filosófica excluye, sin excepciones, cualquier interpretación políticamente interesada de su pensamiento. Santo Tomás no es un defensor de la constitución monárquica, ni mucho menos de la democracia, y los intentos por hacer de él un partidario de cualquier forma política constituyen otras tantas imprecisiones respecto de su verdadera intención, que es una vez más filosófica antes que práctico constitucional. De aquí yo me permito una nota de pie de página verbal, que es la siguiente. Esta tentación de querer hacer comulgar a Santo Tomás con tal o cual corriente política contemporánea tiene quizás su origen en algunos católicos franceses. En este sentido, recuerdo unas palabras de Ortega y Gasset en su obra El espíritu de la letra, donde él dice lo siguiente, dice Ortega:
Hombres como Scheller, Guardini, Privara se han tomado el trabajo de recrear una sensibilidad católica partiendo del alma actual. No se trata de renovar el catolicismo en su cuerpo dogmático, porque eso sería modernismo, sino de renovar el camino entre la mente y los dogmas. De este modo, han conseguido, sin pérdida alguna del tesoro tradicional, alumbrar en nuestro propio fondo una predisposición católica cuya latente vena desconocíamos. Eso, en boca de Ortega, esto es una confesión. Eso. Una obra así es propia de auténticos pensadores, dice Ortega. Los escritores franceses del catolicismo parecen más bien gente política. Atacan y defienden, no meditan. Insultan y enconan, no investigan. Usan del catolicismo como de una masa. Se ve demasiado pronto que su afán no es el triunfo de la verdad, sino apetito de mando. La actitud que han tomado la han aprendido de los sindicalistas, comunistas, etc. Hasta ahí la cita de Ortega. Bueno, esto venía a cuento de que el propósito de Tomás de Aquino acá es un propósito eminentemente filosófico. Bueno, y con estas precauciones metodológicas podremos examinar también en qué sentido puede hablarse de Santo Tomás como un defensor de la monarquía y en qué sentido un defensor del régimen mixto. En una palabra, quisiera explicar las aparentes contradicciones de Santo Tomás cuando en algunos pasajes aparece como un campeón de la monarquía y en otros del régimen mixto. ¿Cuál es, en definitiva, el régimen que goza de sus preferencias? Y esto nos pone en el punto 2, que se titula La monarquía como constitución y como principio de gobierno. En el prólogo de su comentario a la política de Aristóteles, Santo Tomás sostiene que el principio de las operaciones naturales es el intelecto divino, el cual es uno solo, es uno. El gobierno de Dios sobre el universo, paradigma de todo gobierno, es efectuado por la ley eterna que procede de un solo legislador supremo. Y en este sentido, la mejor gobernación es aquella que se realiza por uno solo, porque gobernar, dice Tomás de Aquino, significa llevar una cosa hacia su fin. Cito a Tomás de Aquino ahora, un pasaje de la Suma de Teología, la primera parte, cuestión 103, artículo 3, dice Tomás de Aquino. La mejor gobernación es la que se hace por uno solo. Y la razón de esto es que la gobernación no es otra cosa que la conducción de los gobernados hacia el fin, que es cierto bien. Y la unidad pertenece a la razón de bondad, tal como lo prueba Boecio en el libro tercero de su Consolación de la Filosofía, cuando dice que así como todas las cosas desean el bien, también desean la unidad, sin la cual no pueden existir. Así pues, lo que de suyo es uno puede ser causa de la unidad con mayor razón y más convenientemente que la reunión de muchos. Por eso la multitud es mejor gobernada por uno que por muchos. Consecuentemente, de este modo, la gobernación del mundo, que es óptima, se hace por un solo gobernador. Hasta aquí Tomás de Aquino. Ahora bien, como es necesario que las operaciones del arte imiten a las de la naturaleza, y como estas operaciones naturales están evidentemente regidas por una sola mente ordenadora, la ordenación de las cosas humanas también necesita entonces cierta unidad en cuanto al acto de dar la ley, y por lo tanto también respecto del legislador. Obviamente no se trata aquí de una imitación artístico-estética, en la cual es optativo imitar a la naturaleza, como un instrumento musical que imita la furia del viento, un cuadro que imita la magnificencia de un cielo crepuscular, etc. Por el contrario, lo que está en juego aquí no es el reflejo estético de la naturaleza, sino la concreta operatividad de un intelecto que es constitutiva y radicalmente la imagen y semejanza de otro, y para el cual no hay, por tanto, otra posibilidad de obrar más que como lo hace. Por eso, necesariamente las obras del arte imitan a las de la naturaleza. Intentamos aquí por obras de arte no las producciones artístico-técnicas, sino en general los frutos de cualquier acción humana y a la acción humana misma.
Así como la mente divina es principio de las operaciones naturales, la humana lo es de las artificiales. La imitación aquí no es la mímesis aristotélica de la poética, sino la participación. Por eso, eh, la intención del Aquinate, la intención de Santo Tomás, no es aquí la de ofrecer la futilidad de una comparación eh, literal entre las producciones del intelecto práctico-técnico con las de la naturaleza irracional, sino fundamentalmente la de ilustrar acerca del modus operandi de la razón en su uso práctico. El modus operandi de la razón en su uso práctico. En fin, la necesidad de la imitación, así entendida, hace que la monarquía sea el principio que subyace a toda forma de gobierno humana, la cual imita de este modo a la naturaleza, o más precisamente al modo como ella es gobernada. Y ella es gobernada, repito, por la orden de un solo legislador supremo. Esto, aquí Santo Tomás se adelanta varios siglos a Montesquieu. Ustedes recordarán, Montesquieu hace una diferencia entre la naturaleza de gobierno y el principio de gobierno. La naturaleza de gobierno es lo que responde a la pregunta ¿quién manda? El principio de gobierno es lo que responde a la pregunta ¿qué manda? ¿No? De ahí la necesidad de que los regímenes constitucionales se adapten a la, digamos, al tipo de comunidad que tienen que regir. Hay probablemente una inspiración tomista en esta teoría de Montesquieu que sería necesario explorar un poco más. Eh, bueno, con todo, debemos tener en cuenta que aquí estamos hablando de un principio legitimador de una constitución y no de un régimen político concreto. Eso es lo que hay que tener en claro, ¿no? Es un principio legitimador de una constitución y no un régimen político concreto. La monarquía es el gobierno perfecto, pero en cuanto es entendido como el analogado natural principal que las formas de gobierno humana participadas tratan de imitar en la medida de sus pluriformes posibilidades, aun cuando para ello sea requerido que la constitución concreta no sea ella misma una monarquía. O sea, es paradójico, pero lo que quiero decir es que cualquier constitución, sea republicana, aristocrática, monárquica, lo que sea, tiene un principio monárquico, siempre, siempre, ¿no? Por eso la mejor constitución es aquella que es conforme con la naturaleza. Es una cosa que dice Aristóteles en la Ética Nicómaco, en el libro quinto, Tratado de la Justicia 1135A5, y no se toma el trabajo de Aristóteles de explicarnos qué significa eso. Que la mejor constitución es aquella conforme con la naturaleza. Y de ahí nos quedamos, eh, digamos, sin saber de qué se trata esto, ¿no? Por decirlo en términos académicos. Entonces, yo creo que la respuesta que da Santo Tomás de Aquino a esta cuestión planteada por Aristóteles es la mejor, es la óptima. Eh, la, una constitución que es la mejor de todas y que emite la naturaleza, significa que es una constitución en la cual rige ese principio monárquico. Hasta tal punto llega esa aspiración de semejanza con el gobierno divino que el primer hito de legitimación de cualquier forma de gobierno es el de la imitación de la monarquía en el acto de dar la ley. En efecto, una constitución cualquiera debe legislar e imperar como un solo cuerpo. No es razonable que el bien de orden como fin de la comunidad política sea alcanzado por medio de leyes contradictorias, sancionadas por diversos órganos del Estado o por más de un cuerpo legislativo. Está bien, hay países que tienen dos cuerpos legislativos, una Cámara de Diputados y otra Cámara de Senadores. Pero por más que haya dos cuerpos, se trata de dar una sola ley. No hay una ley que emane de la Cámara de Diputados y otra de la Cámara de Senadores. Tiene que haber una sola ley, ¿no? Y es así como se respeta ese principio monárquico. Precisamente el sentido de la deliberación en las constituciones pluralistas es el de reducir esa pluralidad de opiniones a la unidad, para poder así dar una ley única, del mismo modo que el individuo impera sus actos por una sola orden de su razón práctica. No puede decidir cosas contradictorias en la razón práctica, decidir hacer esto y lo otro cuando se trate de cosas contradictorias, ¿no?
Eh, Aquí, yo recuerdo aquí a Juan Filopón, comentador de Aristóteles, quien señala Filopón en su comentario a la física de Aristóteles que, dice Filopón, la deliberación acusa un defecto de la inteligencia y cuando el artesano delibera, no lo hace como técnico, sino porque posee deficientemente su arte. Es por ignorancia por lo que se ha visto inducido a deliberar. O sea, cuando nosotros tenemos que deliberar por algo, es porque la verdad no se nos aparece de manera inmediata o intuitiva. Eso acusa un defecto de la inteligencia. Eso es lo que marca una de las diferencias entre la inteligencia humana y la inteligencia angélica o la inteligencia divina, que no necesitan deliberar. Bueno, pero esto no significa que la monarquía en sí misma sea una constitución perfecta. Este problema pertenece a otro plano de análisis, este problema de la Constitución, precisamente al prudencial. Y justamente ese plano prudencial exige la consideración de innumerables circunstancias que pueden aconsejar o desaconsejar la Constitución monárquica. La monarquía es más bien un principio natural de gobierno que subyace en todos los órdenes donde haya razón de imperio de los actos humanos y no una fórmula constitucional concreta, aplicable universalmente a la manera de una solución técnica. Punto 3 y penúltimo, aclaro que la conclusión tiene 10 líneas, así que les exhorto a que continúen despiertos. Punto 3, que se titula el régimen mixto como mejor constitución y su legitimación monárquica. En una palabra, hay entonces dos problemas. Primero, el del acto principal de gobierno, que es el de legislar y ordenar el cumplimiento de la ley. Y segundo, el de la distribución de las magistraturas. Este segundo problema está subordinado al primero, y en tanto problema político específico puede ser formulado en estos términos. ¿Cuál es, desde una perspectiva prudencial, la mejor distribución de magistraturas que pueda garantizar el cumplimiento perfecto de ese acto principal de gobierno, el cual debe efectuarse necesariamente, por necesariamente el arte imita a la naturaleza, según un modelo monárquico? Claro, esto es un poco largo para decirlo, esto se presta más bien para leerlo más que para decirlo, porque si yo lo tuviera que repetir de memoria no lo podría hacer. Pero bueno, espero que ustedes eh, se haya comprendido esto. Bueno, y aquí la respuesta de Santo Tomás, o sea, la pregunta es ¿cuál es la mejor constitución de gobierno que respete ese principio monárquico? ¿No? Aquí la respuesta de Santo Tomás no alcanza el grado de determinación concreta que puede verse en Aristóteles, cuya preocupación es justamente ofrecer un modelo de constitución para Atenas. Ustedes saben bien que Aristóteles recopiló más de 150 constituciones para poder encontrar una que pudiese aplicarse a Atenas. Esto a Santo Tomás lo tiene sin cuidado, ¿no? ¿Significa esto que debamos renunciar a buscar en su pensamiento, en el de Santo Tomás, una respuesta política válida para nuestro tiempo? Yo creo que no. Esa respuesta existe, pero está expresada desde la filosofía y no desde el derecho constitucional, que podría alimentarse de la filosofía, pero ese puente creo que no ha sido hecho. Eh, esta respuesta está estructurada en dos momentos, los cuales han sido ya de alguna manera bosquejados y ahora solo deben ser sacados a la luz. ¿Cuáles son esos dos momentos? El primero de ellos es nada menos que el criterio básico de legitimación de cualquier forma de gobierno. O sea, el poder que da y ordena la ejecución de la ley debe ser uno solo. Las instancias deliberativas y o participativas, estén estas institucionalizadas o no, se posicionan como medios respecto del fin y jamás pueden pretender sustituirse a este. En este sentido, es como debe entenderse la decidida defensa que hace Santo Tomás de la monarquía.
Aún más, la imitación del gobierno monárquico natural debe ser completa o por lo menos tender a serlo. ¿Qué significa esto? Que así como Dios gobierna la naturaleza ordenándole efectuar sola y exclusivamente las operaciones que la llevarán a la plenitud de su forma, es decir, aquellas cosas que contribuyen a edificar el bien común del universo, también el acto gubernativo tendrá como fin la perfección de la comunidad política y, consecuentemente, de sus partes constitutivas. O sea, sacado el bien común, la acción de gobierno no tiene una justificación. El segundo de estos momentos, es el que toma en cuenta de qué modo o con qué medios este acto monárquico se servirá para su acto de gobernar. De aquí no es necesario que la distribución de las magistraturas sea la de un gobierno monárquico, pues no todas las comunidades son a priori aptas para este régimen o para cualquier otro. El sistema monárquico es muy bueno, el mejor de todos, quizá, pero con la condición de que no se corrompa. Ahora bien, como la virtud es patrimonio de unos pocos, lo más probable es que este régimen degenere en una tiranía que es el peor de todos. Corruptio óptima, pésima, dice el dicho latino, ¿no? La monarquía, entendida esta vez no como principio, sino como constitución, está en un mismo plano de aceptabilidad que cualquier otro régimen político. Esto no le va a hacer mucha gracia a los carlistas, supongo yo, pero bueno, no es el problema que quiero tratar yo aquí ahora. En todo caso, como orientación global, puede afirmarse la conveniencia o incluso la necesidad de que todos los gobernados tengan alguna participación en el gobierno. Esto es una cosa de fina psicología política también, porque si uno no se siente parte de algo, ese algo uno lo mira como ajeno y le da lo mismo si se conserva o no se conserva, ¿no? O sea, yo veo este edificio de acá enfrente en lo que yo no tengo ninguna participación. Bueno, ¿qué es lo que me impide a mí tirar una piedra y practicar tiro al blanco con la ventana? Me lo impide recibir una sanción, ¿no? En la cosa política pasa lo mismo. O sea, de alguna manera, todos los ciudadanos tienen que tener algo que ver en esa comunidad de la que son parte. Y ese tener que ver no se puede limitar a tener que votar cada tanto. Tiene que haber otra forma de participación, ¿no? Bueno, esa es la fina enseñanza de psicología política de Santo Tomás de Aquino. Todos los gobernados deben tener alguna participación en el gobierno. En las circunstancias particulares es muy difícil, por no decir imposible, que uno solo vea las innumerables contingencias que preceden a la decisión. Habrá que notar aquí un paralelo interesante con el individuo inspirado en la oportuna observación de Filopón mencionada algo más arriba. Así como la deliberación acusa un defecto de la inteligencia, también la existencia de una instancia deliberativa en las cosas comunitarias acusa una carencia en la inteligencia política. Y esto es tanto más grave cuanto más compleja sea el tipo de comunidad a regir. De ahí que en materias políticas, mientras mayor sea el número de los concernidos en las distintas etapas de los procesos deliberativos, mayor seguridad habrá de llegar a buen puerto en la toma de decisiones. Ahora bien, en este sentido constitucional es como debe entenderse la preferencia de Santo Tomás por el régimen mixto. Santo Tomás llega a esta conclusión de la mano no de Aristóteles, sino de San Isidoro, que dice lo siguiente: es pues el régimen, no, Santo Tomás, citando a San Isidoro, es pues el régimen compuesto de estos anteriores, es decir, monarquía, aristocracia, oligarquía y democracia, el que resulta óptimo y, según esto, se entiende la ley, como dice Isidoro, aquella que es sancionada por los mayores, simultáneamente con el pueblo. Decididamente, la constitución mixta es en efecto la mejor, es decir, aquella que resulta de una combinación de monarquía, en cuanto uno preside, de aristocracia, en cuanto varios dominan, según la virtud, y de democracia, es decir,
de potestad del pueblo en cuanto los príncipes pueden surgir del pueblo y al pueblo pertenece la elección de sus príncipes. Y esto fue instituido por ley divina, dice Santo Tomás. La primera parte, prima segunda, cuestión 105, artículo 1, cuerpo. Bien, conclusión. De aquí tenemos que volver a una cuestión de método. Bueno, como última reflexión, no dejemos de observar el procedimiento de Santo Tomás, bastante diferente del de Aristóteles en esta materia. Aún en el momento en que más se aproxima al aquí y a la hora políticos, es decir, cuando es cuestión de afirmar su preferencia por un determinado sistema de gobierno, la marcha de su razonamiento no ha exigido en ningún momento el apoyo casuístico de la historia del derecho, ni el examen de las opiniones o constituciones anteriores. Aquí no se trata de interdisciplina, la modita que tenemos ahora en las universidades, ¿no? Aquí no se trata de interdisciplina, sino de mirada filosófica, mirada metafísica, si ustedes quieren, que no tolera la interdisciplina. Bueno, esto que no conste en actas, por favor. O sea, vamos a borrar en la grabación esta parte por la duda. Bueno, decía que no exige esta deliberación ningún apoyo casuístico en la historia o el derecho ni el examen de las opiniones o constituciones anteriores. En realidad, si la naturaleza humana es la concreción de una idea divina, hay buenos motivos para suponer que el ejercicio filosófico de la razón llega a descubrir en tal naturaleza ciertas constantes inmunes al paso del tiempo, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, quod erat demonstrandum. Bueno, muchas gracias, un gusto verlo, hasta luego. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Y bueno, de aquí damos paso directamente a las potenciales preguntas que tengan desde el público y por otra parte también, si quieren transcribir sus preguntas directamente al chat, también estamos aquí bien receptivos. Muy interesante, profesor. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, yo tengo una consulta, Jorge. Una consulta me hizo acordar cuando dijo esto de los franceses. Creo que se paralizó la imagen de Jorge, o soy yo, o... No sé, profe, No sé, yo te escucho, Seferino. Ah, yo escucho bien a Seferino también, escucho bien. perfecto, perfecto. No, Sí, sí. cuando empezó la exposición dijo esto de que está la idea de que la monarquía era el mejor régimen de gobierno y que que sobre todo en el ámbito francés, algunos franceses se habían decantado por esta opción, y me hizo acordar la anécdota que cuenta Gilson en su autobiografía, el filósofo de la teología, y donde dice, bueno, efectivamente, como había que justificar la candidatura de Morras, ¿no? Entonces dice, acudieron a un gran teólogo dominico, no dice el nombre, Gilson, pero después se supo que es Garrigou Lagrange, y lo que hace este teólogo, dice, es justificar que la monarquía es el mejor gobierno elegido por Santo Tomás a partir de un opúsculo que es el gobierno de los príncipes. Entonces, bueno, y ahí se enoja Gilson, dice, claro, no se puede, dice, desconocer lo de la suma, y bueno. Ahora, este opúsculo, ¿en qué sentido, Jorge, puede ser un justificativo por el que se busca ahí justamente el argumento para asentar la monarquía? Sí, gracias, Seferino. Bueno, yo tengo mis reservas con este opúsculo sobre el gobierno de los príncipes, eh, porque, bueno, en primer lugar, sabemos que no lo terminó Tomás de Aquino, fue completado yo nunca me olvido el que no fue Reginaldo de Piperno, pero nunca me acuerdo del que lo completó. En segundo lugar, es un opúsculo horriblemente escrito. Es un latín que
pero espantoso, ¿no? Y eso de alguna manera prueba la incomodidad de Tomás de Aquino al referirse a este tipo de asuntos. En tercer lugar, no nos olvidemos que este opúsculo pertenece a un género literario que se cultivaba mucho en la Edad Media, que es el de los espejos de príncipes. Los espejos de príncipes, que eran exhortaciones morales a los poderosos de la época, para que tuvieran una conducta cristiana, una conducta como Dios querría que ellos la tuvieran, porque su responsabilidad es gigantesca, ya que ellos son los encargados de llevar al pueblo de Dios al fin último, etcétera, ¿no? Entonces hay permanentes exhortaciones en ese sentido. Y yo creo que el régimen de los príncipes se inscribe dentro de esa tradición de los espejos de príncipes, forma parte de eso. Y la cuarta cosa que quiero comentar es que si aparece ahí una justificación de la monarquía como el mejor régimen de gobierno, eh, no nos olvidemos el destinatario de este opúsculo. O sea, no le va a decir al destinatario que no, que la república, el destinatario es un rey. No le va a decir, no viejo, olvídese, el rey que le pida a Santo Tomás de Aquino justamente algunos consejos para regir su reino de Chipre, ¿no? No le va a decir Tomás de Aquino, usted está fregado porque la monarquía no es el mejor régimen de gobierno. ¿Qué le va a decir? Pero aún así, con todo, ese opúsculo no deja de ser un opúsculo, eso no lo tengo acá en la mano, sí, por ahí debe andar, pero hay algunos pasajes que son francamente gelasianos, es decir, que responden a la doctrina tradicional de la Iglesia, que desbarranca un poco con el agustinismo político, pero la doctrina oficial es el gelasianismo, es decir, una doctrina que reconoce las distintas jurisdicciones del poder secular y el poder espiritual. No hay una exhortación al príncipe a que someta su poder al poder de la iglesia, para nada, para nada. Lo que le dice es que, bueno, que un buen rey tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Entonces de ahí se obtiene que Santo Tomás habría defendido la forma constitucional monárquica como la mejor de todas. Y eso yo me permito discutirlo por las razones que acabo de mencionar. Gracias por el comentario, Cheferino. No, gracias a usted, Jorge, por la exposición primero, muchas gracias, y por la respuesta. Es mucho más completa que la que da Gilson, ¿no? Si bien Gilson está efectivamente de acuerdo con usted en lo que dice ahí, pero claro, todo este despliegue argumentativo no aparece. Él dice, creo que se dudaba de la autenticidad, lo primero que dice es que ese argumento, y segundo, que en la suma dice otra cosa. Así que muchas gracias, Jorge. Sí. No, claro, el punto es ese, ¿no? Una de las razones que a mí me llevó a escribir estas cosas es justamente encontrar esos pasajes donde Santo Tomás dice que la mejor forma de gobierno es esta y el otro dice que otra. No, lo que él está haciendo es hablar en distintos planos. Aquí hay que distinguir un principio de gobierno y una constitución concreta. Y de lo que no se puede zafar es de ese principio. ¿Por qué? Porque porque el arte imita la naturaleza. Por eso, ¿no? Y esto no es una opción. Ahora, en la traducción a los casos concretos, a la constitución concreta, bueno, ahí rige el libre albedrío, o sea, para eso somos libres, ¿no? Porque si no, Dios nos hubiera mandado una constitución concreta, y eso no es así, eso no pasa, ¿no? Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Perfecto, tenemos otra pregunta. ¿Sí? Aquí el profesor Osvaldo García también está levantando la mano. Osvaldo, sí, tienes la palabra. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, profesor, por la exposición. Mi consulta es la siguiente: si uno podría ocupar en un trabajo o basar la idea de que todos deben participar en el gobierno para sentirse parte de él, si uno lo podría decir que esto es una semilla que germinó en algunos otros filósofos o pensadores, como por ejemplo Jürgen Habermas o Adela Cortina, con su idea del diálogo y reconocimiento del diálogo para la toma de decisiones, o de los consensos de los grupos terciarios para tomar decisiones que sean leyes en el gobierno, digamos. Eso.
Sí, bueno, muchas gracias. Yo no soy un especialista en Adela Cortina, pero evidentemente va por ese lado la cosa. Estos actores son conscientes de que una participación en la comunidad política no se puede reducir a la cuestión del sufragio ni a la cuestión de la elección de representantes. No puede pasar por ahí. Miren, yo voy a citar a un autor, ustedes me van a perdonar que lo cite, pero es nada menos que Rousseau, en el contrato social. En el libro tercero del contrato social, Rousseau dice que naturalmente yo no soy, Rousseau no es santo de mi devoción, pero hay cosas que dice que son para ser tomadas en cuenta. Lo que él dice es que lo que lleva a la ruina a las comunidades es el sistema representativo, porque los burgueses prefieren encargar a otros que se encarguen de la conducción de la comunidad política mientras ellos se dedican a sus negocios. Y esto lleva a la ruina a cualquier comunidad política. Rousseau dice eso, ¿no? Entonces, evidentemente que hay semillas de esta exhortación a que la participación en aquello de lo que somos parte, valga la redundancia, no se limite digamos, a esta farsa de las elecciones, por ejemplo. Porque desde este punto de vista no son más que una farsa. ¿eh? Es un circo que se da una vez al año para pan y circo, ¿no? Pero claro, y después nos quejamos de que la delincuencia aumenta, las crisis que hay, etcétera. Bueno, pero si el sistema político es el que retroalimenta ese tipo de cosas, ¿no? ¿De qué nos quejamos? No estamos viendo la contradicción gigantesca que hay en esto de promover una democracia participativa que se limita a celebrar elecciones y el hecho de que las personas no se sienten parte de esto. No vemos que hay una contradicción en que el voto tenga que ser obligatorio y el hecho de que las comunidades políticas se estén disolviendo. O sea, ¿por qué el voto tiene que ser obligatorio? Sino porque a las personas no les interesa en absoluto esta cuestión, ¿no? Entonces, claro que hay una semilla en todo esto. Entonces, el desafío, bueno, la palabra desafío no me gusta mucho, pero digamos, la interpelación gigantesca que nos está haciendo la política es a pensar cuáles serían las maneras de participación en aquello de lo que somos parte y que vayan más allá de estas farsas electorales. Esa sería la cuestión. Yo no sé cuáles son, pues podría proponer alguna, pero no sé bien cuáles podrían ser. Perfecto, profesor. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta que también si quieren la pueden referir directamente al chat? También pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Ana María, tienes la palabra. Sí, es un poco coincidente con lo que dice mi querido Osvaldo, porque es cierto que se habla de que, digamos, los gobernados deben tener una participación, ¿cierto?, en el gobierno, pero ¿cómo resuelve Santo Tomás, de acuerdo a lo que dice Aristóteles? Porque cierto que se hace una analogía del médico, el práctico, el, el experto, qué sé yo, pero al final, ¿cuál es la decisión que toma Santo Tomás en eso, en cuanto a estos comentarios? Es decir, porque él dice, claro, en una masa, ¿cierto?, de gente, o entre los gobernados hay hombres virtuosos, pero hay otros que no lo son, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos participar? Y traigámoslo también a la realidad, porque, es decir, queremos, ¿cierto?, que la gente se interese, pero también tenemos que hacer una diferencia, o no una diferencia, suena súper feo, pero decir que en realidad hay gente que se interesa, pero de una manera en que aprecia, ¿cierto?, lo justo, lo equitativo, y hay personas que no se interesan justamente porque piensan que cualquier sistema político no les va a traer justicia ni tampoco les va a traer equidad. Son como dos preguntas en una. ¿La pregunta era para mí o para Osvaldo? Me parece que había mencionado a Osvaldo, ¿no? Para usted. Ah, bueno, es lo que comentaba cuando citaba el pasaje este de Santo Tomás.
Claro, nosotros no tenemos acá una fórmula que él nos entrega, una fórmula, sí, una fórmula, bien digo, de cómo debiera, o sea, una cosa más concreta de participación en la comunidad política. Lo que él señala, de todas maneras, creo que es una cosa importante en el sentido de que los príncipes, dice él, los príncipes, o sea, los que ocupan la más elevada magistratura, pueden surgir del pueblo, pueden surgir del pueblo. Y eso podría generar una expectativa no menor en ese pueblo que tiene la esperanza de poder llegar a... Claro, claro no cualquiera va a llegar a eso, pero lo que cuenta acá es, está precedido todo esto por algo así como una meritocracia, digamos, ¿no? Y una meritocracia a la que solo se accede mediante la educación, mediante la formación de los caracteres, ¿no? O sea, aquí el tema de la educación es un tema capital. Yo no lo he abordado acá porque, bueno, por razones de tiempo, pero la fórmula más emblemática en estos pasajes de Santo Tomás es eso, que de dónde puede surgir el príncipe, no de la aristocracia, sino del pueblo. Y para que esto sea posible, ese pueblo tiene que ser meritorio, y para que lo sea, tiene que haber sido educado. Tiene que haber intervenido ahí un proceso educativo que ciertamente debe entenderse como una formación del carácter, antes que como una transmisión o antes que tomar clases en la escuela de gobierno. No se trata de eso, no se trata de la escuela de gobierno, sino de una formación de las personas, una formación del carácter, que es fundamental acá, en este caso, ¿no? Sí, sí. Ya, Mirko. Ahí veo el chat, Sí, le gracias. iba a preguntar a Mirko. También está el problema de las imposiciones burocráticas, la compra de votos, algunos partidos políticos dominantes y otros con menos participación, no en el sentido del partido único. Los problemas que sufren los distintos países democráticos, corrupción política, baja calidad de la educación, etc. Bueno, claro, sí, Mirko, ese es el punto, porque volvemos al tema de la educación. ¿Cómo esperamos nosotros que sea la política si la educación es mala? ¿Y cómo esperamos nosotros que la educación que sea buena si la política no lo es? Ahí hay una retroalimentación permanente, una especie de círculo vicioso que alguien tendrá que romper en algún momento, ¿no? Creo que aquí Rolando me pregunta, Santo Tomás pensó que la participación en el gobierno podría llegar a millones de personas como es ahora. Bueno, yo no, bueno, probablemente no, pero acá la verdad que es un tema que tiene sus complejidades, ¿no? Megalópolis, ciudades con millones y millones de personas. Este es un punto que a Aristóteles no se le escapa. Lo que pasa es que la respuesta de Aristóteles es incompatible con una respuesta cristiana. O sea, Aristóteles, no es que lo que propone Aristóteles, por ejemplo, como Constitución de Atenas, digamos, lo proponga él, o sea, no es que no haya sistema representativo en Aristóteles, porque las ciudades son pequeñas. No, al contrario, yo quiero ciudades pequeñas para que no haya representación, parece decir Aristóteles. Porque ciudades, o sea, megalópolis, yo ya las tengo a la vista, las tengo en el sur, las tengo en Persia, y ven ustedes lo que es Persia. Persia es un desastre, se mueve de tiranía en tiranía, y yo no quiero eso para Atenas. Y bueno, la única solución para esto es que las ciudades sean pequeñas. Y para que la ciudad sea pequeña, tiene que limitarse el número de ciudadanos. Y para limitar el número de ciudadanos hay distintos métodos. El aborto, el infanticidio, Aristóteles no tiene problema con eso. Claro, uno se pregunta, ¿pero cómo? Nosotros estamos viviendo de la ética Nicómaco desde hace 2500 años y fue un tipo que defiende el aborto. ¿Esto cómo se explica? Bueno, se explica porque el sentido antiguo de pertenencia a la polis es una cosa radical. O sea, somos parte de la comunidad política, pero una parte casi sustancial de la comunidad política. ¿Recuerdan ustedes cómo se dice individuo en griego? ¿Cómo se dice el individuo privado, particular en griego? En griego se dice idiotes, el idiota. Y el idiotes, la palabra idiotes, en griego, tiene la connotación peyorativa que tiene para nosotros también. Un idiota es uno que solo se ve a sí mismo,
y no ve otra cosa más allá de sí mismo. Eso es un idiota para Aristóteles. Claro, en el cristianismo se pierde ese sentido de la pertenencia absoluta a la comunidad política, porque somos ciudadanos de otra ciudad. Se pierde, talla por los aires ese ideal de una polis cerrada sobre sí misma. Esa es la novedad del cristianismo. El cristianismo lo que viene a hacer es a descubrir la individualidad, viene a descubrir, si ustedes me permiten, la persona, como algo que está por encima de en cierto sentido, por encima de la comunidad política. Y esto es el escándalo para los emperadores romanos, pero estos tipos son unos sediciosos. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? ¿No? Pero claro, esa es la novedad del cristianismo. Nuestra manera de ser parte de la comunidad política no es la misma que la manera en que Aristóteles sostiene que somos parte de la comunidad política. No solo Aristóteles, sino el mundo griego en general. Tienen una idea de nuestro ser parte de un todo que es prácticamente más sustancial que nosotros mismos, por lo menos en esta materia política, ¿no? En el caso del cristianismo la cosa es bien diferente. Ahí, bueno, hay una especie como de desbarrancarse de Tomás de Aquino al momento voy a traer a cuenta un tema que no tiene nada que ver, o sí, tal vez, el tema de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Tomás de Aquino justifica la pena de muerte tomando este argumento de la parte de Aristóteles, del modo en que somos parte de la comunidad política que usa Aristóteles, lo cual es un disparate, ¿no? O sea, justificar la pena de muerte de la manera en que lo hace Tomás de Aquino es una cosa disparatada, no se puede justificar la pena de muerte así. Se podrá justificar de otra manera, pero bueno, evidentemente la pena de muerte no era un problema para Santo Tomás, porque si lo hubiera sido, hubiese sido un poco más prolijo en su manera de razonar. Yo creo que me fui por las ramas respecto de la pregunta de Ana María. El punto central, si me permiten, lo revolucionario en todo esto es de dónde puede surgir el príncipe. No de la aristocracia, sino del pueblo. Y para que esto sea así, bueno, se requieren ciertas condiciones, ¿no? Bueno, eso. Perfecto, profesor. Hay una pregunta también de Juan Pablo Barros que pregunta qué características debe tener el político, dado que Aristóteles hablaba de que solo los hombres libres pueden ser políticos. Bueno, en el caso de Aristóteles, vamos a dejar a Tomás de Aquino de lado un poco, porque las relaciones que Tomás de Aquino tiene con Aristóteles respecto a estos temas políticos no son muy armoniosas, que digamos, ¿no? Porque, claro, el comentario de la política es otro de los comentarios que Tomás de Aquino deja inconclusos. Hay algunas cosas que él deja inconclusas, ¿no? Entre ellos la suma de teología, por razones que cada cual verá si la cree o no, pero bueno. Pero llama la atención que deja inconclusos asuntos que tienen que ver justamente con la política, lo cual muestra su fastidio con estas cosas. Y deja inconcluso el comentario de la política en el momento en que Aristóteles empieza a hablar del infanticidio, del aborto, empieza a hablar de la exclusividad étnica de la polis. Claro, para el Evangelio no hay griego ni bárbaro. Para Aristóteles, no, los griegos somos los mejores, ¿no? Una cosa como media vocación argentina por parte de los griegos, ¿no? Los demás están ahí porque están nomás, pero acá está papá, ¿no? Están los argentinos y de Aristóteles hay mucho de eso, ¿no? Ahora, es cierto que las limitaciones que impone Aristóteles para el acceso a la ciudadanía son limitaciones de una dureza inusual. O sea, Aristóteles ciertamente, como bien sabe Juan Pablo, no es un amigo de la democracia. Es más, diría que los pocos filósofos que en el mundo han sido, no hay ninguno que se proclame democrático. Piensen ustedes en Platón, por ejemplo, en el mismo Aristóteles, qué sé yo, San Agustín, Santo Tomás no es un amigo de la democracia. Y un poco más acá, piensen en Hegel, piensen en Heidegger, por ejemplo. No son precisamente pensadores demócratas, ¿no? Aristóteles mucho menos. Ahora, claro, ¿para qué escribe él la ética, Nicómaco y la política? Bueno, en principio son
textos que no se podrían clasificar dentro del esquema clásico de textos acromáticos o exotéricos, sino un nivel intermedio. Es decir, no son textos que están destinados al gran público o a un público especializado, sino un nivel intermedio. Ese nivel intermedio es el nivel de los posibles políticos. Los posibles políticos. Aristóteles está dirigiendo estas lecciones de ética y de política a un público de posibles políticos y está tratando de enseñarles cómo debería ser la cosa en el caso de que ellos lleguen al poder. Si ustedes leen la ética Nicómaco, bueno, ustedes la han leído, pero quiero decir, ven ustedes que en la ética Nicómaco o en la política, el tono del lenguaje es un tono diametralmente opuesto al que uno lee en la metafísica, por ejemplo. Es un tono casi coloquial que a nosotros nos cuesta porque hemos perdido el contacto con el griego directo, pero es un tono casi coloquial, lo que dice Aristóteles, ¿no? Y le dice a los jóvenes, le dice, el joven no es un discípulo apropiado para la política, pero no quise decir eso, lo que quise decir es que lo que importa acá es cómo se relaciona uno con las propias pasiones, porque la política versa sobre acciones y las acciones muchas veces están motivadas por las pasiones. Entonces, ¿cómo se llevan ustedes con las pasiones? Entonces, las limitaciones que pone Aristóteles para el acceso a la ciudadanía son limitaciones de carácter ético. Claro, es un proyecto maravilloso, sensacional, pero que tiene el pequeño inconveniente que nunca pasó, no pasa y probablemente no vaya a pasar nunca. Pero eso no impide que no tengamos una aproximación asintótica a esa perfección. ¿Por qué no? ¿Por qué en vez de plantearnos un ideal elevadísimo, aunque no lo alcancemos nunca, ¿por qué no mejor hacer eso que bajar la vara, bajarnos de los patines, como decía uno acá en Chile, ¿no? Bajarnos de los patines, ¿no? ¿Por qué bajarnos de los patines? ¿Por qué? De ninguna manera. Aristóteles no aceptaría eso. Entonces, están esas exigencias durísimas para el futuro político. Claro, en el caso de Santo Tomás, esto ya uno no lo ve tanto por esto que acabo de decir, ¿no? Que la preocupación mayor de Santo Tomás es el retorno de la criatura racional hacia Dios, que es un retorno ético. Es un retorno ético. Y esto de la política, estas cosas, bueno, es parte de ese proyecto. Una parte nomás, pero una parte que no sé hasta qué punto es demasiado importante para Santo Tomás. Porque el Dios en el que él está pensando es un Dios ético. No es un Dios mudo y sordo como el de Aristóteles, sino que no solamente no es mudo, sino que es un Dios que es palabra, como dice el Evangelio de San Juan. En el principio era el logos, en el principio era la palabra, es un Dios que es palabra, es un Dios que habla, y no se habla a sí mismo, nos habla a nosotros. Entonces, bueno, de lo que se trata en definitiva para Santo Tomás es de asumir un compromiso ético con la vida y con Dios. De lo que se trata para Aristóteles es de asumir un compromiso ético con la polis. Punto. Y no más que eso. Perfecto, profesor. Muchas gracias por su respuesta. Y bueno, yo creo que ya más o menos estamos en la hora. Pensamos más o menos el seminario en esta hora de término. Yo creo que estamos concluyendo bien con respecto a la hora. Y también aprovecho de agradecer mucho la exposición del profesor Martínez y también la participación también de todo esto. O sea, yo creo que es parte precisamente de estos diálogos que se quieren generar a partir de todas estas conversaciones que tienen Semper. Ahí tenemos algunos comentarios de agradecimiento, profesor. ¿Podría pasar unos avisos parroquiales? Por supuesto, si profesor, adelante. Muchas gracias, hermanos. Los invito cordialmente, a una cosa que sí va a estar buena, no como esta ahora, que es el 25 de octubre, la otra sesión del Semper, a cargo de Sebastián Buceta y José Agustín Muñiz, van a conferenciar sobre análisis crítico de la comunicación contemporánea desde el realismo filosófico heredado de Tomás de Aquino. Esto sí que promete, así que los invito muy cordialmente
a que se unen este próximo 25 de octubre. Ya el enlace ya se los proporcionaremos en ese momento, pero creo que puede ser el mismo que ahora. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, su presencia. Ha sido realmente un gusto volver a verlos. Gracias. Perfecto. Gracias, Muchas Mirko. gracias. Gracias. Gracias, profesor. Muy bien. Muchas gracias, profesor, y como siempre, Gracias, Jorge. te ganó muchas Gracias. palomitas. Un abrazo. Igualmente. Chao, Chao, gracias. chao, muchas gracias. A ustedes.